Lo que parecía ser un escándalo aislado podría convertirse en una de las investigaciones más delicadas que rodean al gobierno Petro. Una serie de chats, audios, testimonios y registros de consignaciones bancarias, revelados en las últimas horas, ponen nuevamente en el centro de la polémica a Juliana Guerrero, ex viceministra y una de las figuras más cercanas al círculo de poder del petrismo. Las denuncias señalan que ella y su hermana, Verónica Guerrero, habrían ofrecido gestionar millonarios contratos en diferentes entidades del Estado a cambio de pagos y comisiones. Entre las entidades mencionadas aparecen los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de otras dependencias oficiales. La reacción del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar. En una de sus redes sociales aseguró que, si las denuncias son ciertas, quienes entregaron dinero pagaron de pendejos, pues ni él ni sus ministros, afirmó, toman decisiones por presiones o por dinero, y pidió que las pruebas sean entregadas a la Fiscalía para que adelante las investigaciones correspondientes. Pero la controversia no termina ahí. La representante Jennifer Pedraza recordó que fue ella quien denunció el caso de los presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero y afirmó que este nuevo episodio no le resulta sorprendente. Mientras tanto, la exfuncionaria continúa enfrentando un proceso judicial por los delitos que la Fiscalía le atribuye en ese expediente, mientras ahora aparecen nuevas denuncias que vuelven a poner su nombre en el centro del debate nacional. Pablo, Catalina, muy buenas noches. Las cifras que cobraban estarían ya establecidas según este informe periodístico. La primera cita con ellas para los comerciantes tendría un valor de 1 millón de pesos. Ya la gestión ante el gobierno, que puntualmente está a cargo de Juliana Guerrero según esta investigación, sería por 200 millones y también se comprometían los empresarios a que una vez adjudicado el contrato les entregaran el 10% del valor a las hermanas. Los empresarios citados, cuyos chats van a ver a continuación, hablan incluso de estafa por parte de las hermanas Guerrero. Todos los detalles de esta versión en la siguiente nota, que hay que decir también tiene pronunciamiento del presidente saliente Gustavo Petro. Desde 2024 y hasta el presente año vendría operando esta presunta red de tráfico de influencia, según ha revelado la revista Semana, liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica. El medio publicó chats, testimonios y consignaciones bancarias que darían cuenta del engranaje de esta estructura presuntamente dedicada a hacer millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos en los ministerios de Interior y de Vivienda. Las irregularidades, según estas revelaciones, comenzaron en el segundo semestre del 2024. Las tarifas estaban establecidas. La primera cita con ellas tenía un valor de 1 millón de pesos. La gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se debía pagar el 10% del valor de cada proyecto. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. Es la declaración de uno de los empresarios que confirmó que la comunicación para conocer el estado de los procesos se da directamente con Verónica, aunque los cobros inicialmente se hacían a través de un tercero cercano a las mujeres. Se trataría de David Tres Palacios, quien había expresado que les entregaba el dinero en efectivo. Uno de los empresarios citados por la revista Semana asegura que las hermanas le habrían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios. Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa. Ya Hacienda está terminando para mandar a Minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please. Verónica Guerrero, según los chats, entregaba reportes en tiempo real. Se ponía plazos para dar respuesta, como en este chat del 20 de marzo del 2025. En enero de ese mismo año, afirmaba que uno pagando todo tiene mecanismos de apretar y exigir. En las mismas comunicaciones, de hecho, se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dineros. Incluso se habrá usado el nombre del presidente de la República. Jennifer Pedraza fue una de las congresistas que denunció en su momento los títulos falsos de Juliana Guerrero. Ahora le pide a las autoridades que incluyan estas pruebas en la investigación actual y determinen si se trata de un concierto para delinquir. Si una persona es capaz de comprar sus títulos universitarios y de falsearlos y de presentarlos a la función pública para conseguir un cargo, por supuesto que va a ser capaz de dar lo que sea para direccionar los recursos de la contratación pública y además que va a buscar beneficiarse a sí misma, como son estas acusaciones fundamentadas que hoy Revista Semana revela frente a cómo se comportaría el clan Guerrero. Pedraza también denunció a Verónica Guerrero por usurpación de funciones tras revelarse que habría ejercido funciones públicas sin autorización legal, dando órdenes dentro del Ministerio de la Igualdad. Podríamos estar entre un fenómeno de una corrupción de una magnitud mucho mayor, porque implica varias personas en la ejecución del delito, en particular pidiendo coimas para poder adjudicar contratos.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre estas revelaciones y aseguró que el artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos dice que fueron estafados y el gobierno impidió robar. Los comerciantes que hablaron en la revista justamente aseguran que Juliana y Verónica Guerrero finalmente no les cumplieron y que no querrían devolver la plata. Según las cuentas de ellos, alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos. A continuación, revisemos la línea de tiempo de recorrido de Juliana Guerrero en el Gobierno Nacional, desde su liderazgo estudiantil hasta la imputación de cargos por el presunto uso de documentación académica irregular para aspirar a un cargo público. Vamos a hablar entonces. En el 2019 inició su activismo en la Universidad Popular del Cesar. Allí estableció relación con René Hernández, estratega del petrismo en la región. Ya para el año 2022 se vinculó al gobierno de Gustavo Petro desde el inicio del mandato. Hablamos entonces en febrero de 2025 en un Consejo de Ministros. El presidente Petro la calificó como una líder joven, activa y rebelde. Días después es indagada por el presunto uso irregular de un vuelo de la policía. En marzo de 2025 fue designada secretaria privada de Armando Benedetti y posteriormente asesora y jefa de despacho. Ahora hablamos de septiembre de 2025. Su hoja de vida es publicada para el Viceministerio de Juventudes. Denuncias sobre presuntas irregularidades en sus títulos académicos llevaron al gobierno a retirar la postulación. En noviembre de 2025, medios del Cesar informaron sobre el interés de construir una plataforma política para aspirar a la gobernación de ese departamento. En abril de 2026, la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal por el presunto uso de documentación académica falsa para aspirar al viceministerio. Juliana Guerrero no aceptó los cargos. Pero precisamente revisemos en qué va el proceso judicial contra Juliana Guerrero, qué ha pasado después de la imputación de cargos en su contra. Así va este polémico caso. El caso de Juliana Guerrero ha estado permeado por opiniones, señalamientos y hallazgos. Todo comenzó cuando el 1 de julio del 2025, según la investigación de la Fiscalía, le fueron expedidos los títulos de tecnóloga en gestión contable y como contadora pública por la Fundación Universitaria San José, documentos que posteriormente se convirtieron en el eje de la investigación penal. En noviembre del 2025, la Fundación Universitaria San José revocó formalmente los títulos académicos de Juliana Guerrero tras identificar presuntas irregularidades en su expedición, decisión que fortaleció las investigaciones administrativas y penales. En ese mismo mes, el Ministerio de Educación abrió una investigación de inspección y vigilancia contra la institución educativa para establecer posibles irregularidades en la expedición de títulos académicos. El 26 de marzo del 2026, la Fiscalía le imputó a Juliana Guerrero los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Durante la audiencia, la exfuncionaria no aceptó los cargos. En la misma diligencia judicial, también fue imputado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, por su presunta participación en la expedición de los títulos investigados. El 22 de julio de 2026, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, al considerar que contaba con suficientes elementos probatorios para llevar el caso a juicio. Ese mismo día se confirmó que la audiencia de acusación quedó programada para el próximo 5 de agosto de 2026. Recordemos cuando Juliana Guerrero decidió dar la cara hace unos meses atrás en una entrevista con Blue Radio, donde fue sometida a preguntas directas sobre su formación académica, su experiencia profesional y los requisitos que cumplía para ocupar un alto cargo en el gobierno. Durante la conversación, el periodista Néstor Morales le preguntó insistentemente cómo había obtenido su título de contadora pública, cuál era su experiencia para aspirar al viceministerio y por qué existían inconsistencias entre su hoja de vida y la información conocida públicamente. Guerrero respondió que sí era contadora, que se había graduado el 19 de julio y que actualizó su hoja de vida una vez recibió el diploma. También defendió su experiencia dentro del gobierno y aseguró que su trabajo en distintas entidades respaldaba su nombramiento. Sin embargo, lejos de cerrar la controversia, aquella entrevista abrió nuevos interrogantes. Las respuestas de Juliana Guerrero fueron posteriormente contrastadas por distintos medios y se convirtieron en parte del debate público que, meses después, derivó en investigaciones judiciales y en el proceso que hoy vuelve a poner su nombre en el centro de uno de los escándalos políticos más sonados del país. Juliana Guerrero es una joven que ha sido nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia. Así es.
Juliana Guerrero, desde que se hizo público su nombre, que fue con una revelación de la revista Cambio de hace un par de meses, de que había hecho unos viajes misteriosos en aviones de la policía hacia el Caribe colombiano, el nombre de Juliana Guerrero se ha ido creciendo con mucho misterio como espuma, que no tiene grado profesional, que es uno de los requisitos para asumir como viceministra de Juventudes, que tiene una relación personal con el presidente de la República, Gustavo Petro. Y se ha tejido alrededor de Juliana Guerrero, Felipe, todo un gran mito sobre quién es, sobre por qué llegó al gobierno. El presidente Petro la describe como una joven rebelde. Así que yo invité a Juliana Guerrero a que viniera a explicar cuál es el rollo que hay sobre ella, sobre su carrera profesional, sobre su trayectoria, sobre su actuación en el gobierno, sobre los vuelos, que creo que fueron con su hermana, ¿verdad? En un avión de la policía. Juliana trabajaba en el Ministerio del Interior, en el despacho del ministro Benedetti. Juliana Guerrero. Juliana, buenos días. Muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo le debo decir? ¿Juliana, doctora Guerrero? Juliana. Juliana. Juliana tiene 23 años. Exactamente. ¿Qué carrera hizo usted, Juliana? Contaduría pública, esa fue la carrera que ¿Cuál es el rollo con el título profesional de que aparecía que usted había estudiado una cosa y después apareció una cosa diferente? Realmente frente a eso no hay mucho misterio. Realmente lo que sucede es que yo inicié a estudiar Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, donde yo soy, por diferentes motivos. Empecé a estudiar Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, ya quedé hasta el 5º semestre. Me tocó venirme para acá, para Bogotá, por temas de seguridad, que eso realmente es un tema bastante conocido en mi territorio, incluso ahora a nivel nacional. Yo vengo acá, inicié de cero mi vida, empezó a buscar que quiero estudiar. Pero perdóneme ahí, antes de que salte a Bogotá, ¿y por qué tuvo que salir por problemas de seguridad? De seguridad, sí, yo sufrí incluso hasta un atentado en el departamento del Cesar en el 2021, amenazas, persecución por todo el proceso de liderazgo juvenil que yo viví en el departamento del Cesar. Yo vengo para acá, para Bogotá, inicio de cero mi vida, empiezo a buscar que quiero estudiar y yo inicio a estudiar en el 2024 sin ningún problema. Yo soy técnica del SENA, entro a estudiar, hago la homologación, hago el tecnólogo y me gradúo. ¿Qué llega a estudiar a Bogotá? Contaduría Pública, que era la carrera que era terminar la carrera en la U San José. Realmente no hay mucho misterio en esto, sino lo que sucede es que la revista Cambio nunca se contactó conmigo a preguntar información personal mía. De hecho, publicaron en la primera columna mi edad errada. Ellos, como no me contactaron, no preguntaron información. Si me hubiesen preguntado, yo fácilmente fuera dicho, ya yo me graduó el 19 de julio de Contadora Pública. 19 de julio de este año. Sí. Me gradué de Contadora Pública porque mi hoja de vida en el Ministerio del Interior no aparecía como contadora porque pues yo entré a trabajar en febrero y yo no me había graduado. Lo que hice de manera muy genuina y con mucha alegría fue que me gradué de contadora y lo primero que yo hago es actualizar mi hoja de vida para poder ya... Ah, pero usted se graduó un día antes de que Cambio publicara el escándalo. Sí, es que a mí nunca me contactaron a preguntarme. Usted se graduó el 19 de julio, según nos cuenta, sí. Y Cambio publica, curiosamente, un día después, el 20 de julio, la investigación. Sí, realmente es que yo no escojo cuando me grade la ceremonia de grado, la universidad fue la que la escogió, pero ahí donde va el tema de la aclaración es que a mí nunca me contactaron a preguntarme, Juliana, vamos a hacerte este tipo de preguntas, vamos a sacar una columna, una investigación, queremos saber información personal tuya o de dónde eres o tu información académica, sino que simplemente se limitaron a coger la hoja de vida que... Juliana, ¿y qué hacía, dicho que usted se graduó hace cuánto fue esto? Hace 2 meses, ¿verdad? Un poquito menos de 2 meses. Poquito menos. 2 meses y medio. ¿Qué fecha me dijo? 19 de julio. Julio, agosto, septiembre, menos de 2 meses. Así es. Menos de 2 meses. ¿Qué experiencia profesional tiene usted que la acredite capacitada o que cumple los requisitos para ejercer como viceministra en Colombia? Vale, realmente yo cumplo el primer requisito que se requiere para ser viceministra de Juventud y es que yo soy joven. Yo vengo y tengo más de 7, 8 años porque inicié muy joven mi proceso de activismo. Que ocupen el cargo, vale la pena preguntarse cuál debería ser el perfil ideal de un viceministro de las Juventudes. De acuerdo con las funciones oficiales del Ministerio de Igualdad y el decreto que regula esta dependencia, quien asuma esta responsabilidad debe liderar la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes colombianos, coordinar acciones con otras entidades del Estado y garantizar la promoción y protección de los derechos de la juventud. Lo fundamental es contar con formación profesional sólida, experiencia en administración pública o formulación de políticas, capacidad de liderazgo, conocimiento de la realidad de los jóvenes en las regiones y habilidades para coordinar programas que involucran millonarios recursos públicos y miles de beneficiarios. Además, resulta indispensable demostrar integridad, transparencia y credibilidad, pues se trata de un cargo de alta dirección del Estado. En otras palabras,
Ser joven puede ser una fortaleza para comprender las necesidades de esa población, pero por sí sola no basta. La verdadera exigencia es combinar preparación académica, experiencia verificable y capacidad para tomar decisiones que impactan las oportunidades, la educación, el empleo y los proyectos de vida de millones de jóvenes colombianos. Ese es, en esencia, el perfil que las funciones oficiales del cargo demandan. Como social y político, trabajando con los jóvenes del país, yo estuve organizando y apoyando festivales nacionales de juventudes, hice parte de las discusiones de la modificación a la Ley 30, estuve dentro de la Universidad Popular del Cesar, incluso fui hasta representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Institucional, donde yo estuve luchando para que hubiera una permanencia y una cobertura para los jóvenes de mi departamento, pero asimismo yo estaba acompañando desde el Ministerio del Interior todo el tema de la agenda del Subsistema Nacional de Juventudes, los consejeros nacionales de juventudes, con ellos tengo una excelente relación porque yo vengo de eso, y qué mejor que una joven para venir a trabajar y apoyar a otros jóvenes. Es que es un poco incongruente. Pero ser joven es requisito para ser Ministerio de Juventud. No necesariamente, pero es que es bastante complicado porque nosotros tenemos incluso la política de empleo joven y es un poco complicado, por así decirlo, que una persona de 60 años venga a trabajar sobre la política pública de juventud. Es que tiene que ser un joven que conoce su territorio, que sabe las necesidades, que ha vivido, porque yo soy una chica de provincia, que soy una joven negra, que soy una joven que ha luchado y que estudió en universidad pública, terminé estudiando en una universidad privada pagada por mis propios medios y mi trabajo. Juliana, pero eso no es un requisito para ser un viceministro. No. Uno no, en la lista de requisitos no dice ser joven. Exactamente. O ser negra. Necesita cumplir con una lista de méritos. Méritos, entre otras cosas, de preparación. Sí. Le pregunto, ¿usted los cumple? En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes. Cumple el requisito porque tengo un título académico que lo logré y lo saqué con esfuerzo. Y en el tema de la experiencia, eso se está revisando, sobre todo porque, te lo digo de una manera más sincera, ¿cómo es posible que en un país donde nosotros necesitamos los jóvenes tener la oportunidad de trabajar, de poder desarrollar, donde es difícil tener el primer empleo, se coloquen unos requisitos para un espacio que tiene que ser asumido por un joven? ¿Cuánto lleva usted en su vida laboral trabajando? Yo inicié a trabajar en... ¿El año pasado? No. Yo inicié a trabajar, de hecho, muy curioso, en la Secretaría de Transparencia iniciando gobierno. Ok. Su experiencia laboral es en cargos públicos en el gobierno nacional. Y asesorando a consejos comunitarios. ¿Y qué le falta para cumplir con la experiencia que se necesita? Porque realmente necesito tener la experiencia con el título profesional y pues obviamente yo me acabo de graduar. Eso es el tema que se está revisando porque yo sí tengo experiencia trabajando en el sector público, en el Ministerio del Interior yo desarrollé bastantes actividades. Sí. Y así termina por ahora un capítulo más de una historia que sigue generando preguntas. Lo que comenzó con las dudas sobre la autenticidad de unos títulos académicos, hoy se ha ampliado con nuevas denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación pública. Serán la Fiscalía y los jueces quienes determinen si existen responsabilidades penales, pero el debate político ya está sobre la mesa. Más allá del caso de Juliana Guerrero, este episodio vuelve a poner en discusión cómo se eligen los altos funcionarios del Estado. ¿Basta con la cercanía política o deberían existir filtros mucho más estrictos para verificar la experiencia, la formación y la trayectoria de quienes administran recursos públicos? Esa es una pregunta que trasciende a cualquier gobierno y que los colombianos tienen derecho a hacerse. La confianza en las instituciones no se construye con discursos, sino con transparencia, mérito y rendición de cuentas. Cuando aparecen dudas sobre quienes ocupan cargos de alto nivel, la respuesta no puede ser minimizar las denuncias, sino investigarlas hasta las últimas consecuencias y garantizar que la verdad salga a la luz.